Qué interesante el tema con que vamos a partir el programa. Me llamó la atención el término equidad puertas adentro. ¿Nos puedes explicar un poquito más de qué se trata? Buenísimo, Pedro. Como ya les dije al principio, yo soy abogada y litigaba generalmente en materia de familia, como se conocen tradicionalmente a los abogados. Sin embargo, yo me di cuenta que llegaba demasiado tarde a esos conflictos, donde, como tú bien dijiste, eran conflictos derivados del dinero. Y no solamente del dinero, sino que también de la falta de reconocimiento por haber hecho algo en el matrimonio y que no es reconocido en lo económico, y también por la vulnerabilidad económica que vivían muchas personas al momento de la separación. Entonces yo dije, nunca más voy a llegar tarde, y desde ahí que me dedico a hablar sobre la equidad dentro de la pareja, pero de una manera temprana, Fran. Temprana en el sentido de novios, desde el primer momento incentivarlos a tener que acoger que el dinero es un temor dentro de cualquier relación. Y pucha que nos ha costado asumir que el dinero es tan importante. Y algo muy interesante que hablábamos en la pauta, que el dinero no es solo dinero. Detrás del dinero hay muchas cosas, una historia grande de cada uno, sus miedos, su infancia, su historia. Tal cual, y por eso me encanta este espacio, porque creo que se puede decir, y quizás es algo que ustedes van a poder entenderlo, en el fondo nosotros andamos con unas plumas desplegadas que tienen que ver con nuestro linaje, con nuestras creencias, con nuestras experiencias que tuvieron nuestros padres y cómo nos modelaron en relación a cómo nos manejamos con el dinero. Y cuando tú te contraes una convivencia y te encuentras con un otro, ese otro también viene cargado con todas esas plumajes. Y en la vida de pareja vamos como desplegados. Se juntan estos dos mundos de patrones limitantes. Y lo que vemos nosotros solamente el cuerpo, el pavo real, pero estas plumas van topando unas a otras, porque muchas veces no sinceramos lo que realmente nos pasa. Pocas personas son conscientes sobre estas creencias limitantes que tenemos, y menos sobre todo las creencias limitantes que tiene el otro. Entonces, convengamos que estar en pareja es desafiante. Es difícil y sobre todo es un arte. Es un arte, como tú dijiste. Y bueno, y es un proceso, como tú bien dice Pedro, nuestras parejas son grandes maestros. Yo quiero un poco desarrollar mi propia historia para también que la audiencia se sienta identificada. A mí, yo trabajo desde muy chica, alrededor de los 15, 14 años, pero siempre me costó mucho administrar mi propio dinero. Me daba lata, encontraba que no saliría, me angustiaba tener que sacar cuenta, ver si estaban bien, si había pagado impuestos, y siempre lo derivé en mis contadores, después en mi pareja, y tuve varios problemas de un poco de traiciones con el tema del dinero, porque claro, se lo derivaba a otro, tenía esa confianza ciega que tú hablaste en la pauta, que es un muy buen término. ¿Qué puede hacer la gente que no tiene autonomía, que si bien trabaja, no le gusta administrar su dinero? ¿A qué se arriesga? Bueno, a raíz o sea, si bien yo soy abogada y partí como un poco desde la parte más legal, me he ido metiendo en todo lo que tiene que ver con el manejo del dinero, y sobre todo cómo manejamos, Pancha, nosotras las mujeres el dinero. Las mujeres no hemos pertenecido al mundo del dinero históricamente, y eso hay que en nuestro linaje femenino. En nuestro linaje, o sea, nosotros somos segunda generación, tercera generación que tiene acceso al dinero, a un trabajo, a una actividad, autonomía, y eso pesa un montón al momento de tú tomar decisiones. Y no es casual de que tus asesores siempre hayan sido hombres, porque en el fondo se entiende de que el género masculino sí pertenece a ese mundo de lo público, y las mujeres, hay una cultura que asociada que las mujeres no sabemos de números, administramos mal la plata, en fin. No, y antiguamente era de gente de que una mujer si trabajara era porque era pobre. ¿Me entiendes? Era como mal mirado, como que caía ahí en desgracia si tenía ahí que trabajar. Exactamente, entonces no podemos como soslayar esos antecedentes tan interesantes que tienen que ver con lo histórico que nos ha pasado en relación al dinero, y poder quizás perdonar muchas de las decisiones que no pudimos poner límites en algún momento, porque tienen mucho que ver con eso que está detrás de nosotros. Una vez que yo ya soy consciente de aquellas creencias limitantes o de esas como cortapisas que yo misma me puse por el tema del linaje, puedo recién aprender a gestionarlo mejor. Y ahí es la educación. La educación en esto es fundamental. Por eso mi propósito de convicción es democratizar el derecho, democratizar las herramientas financieras, hacerlas accesibles, porque no porque yo, que fui una de las miles de mujeres que puso en pausa su desarrollo laboral en un momento determinado, y no salí en el fondo trasquilada económicamente porque yo sí sabía las herramientas, no por eso voy a dejármelas para mí solamente, sino que hay una misión detrás de
que todos tengamos estas herramientas para vivir vidas mucho más cohesionadas con nuestras parejas y no esa sensación de como más a la defensiva, de que el otro en cualquier minuto se puede aprovechar de mí, o me está haciendo lesa, o me siento como con rencores por algo, que finalmente, como yo les decía, yo vengo de los quiebres, me daba cuenta de que esas son las conversaciones que hay en ese minuto. Falta de reconocimiento por mucho tiempo, invisibilización, manejo y control de poder del dinero de uno a otro y vulnerabilidad económica. Fran, ¿por qué es tan difícil hablar del dinero en la pareja? ¿Qué cuesta, Dios mío? Ese es un tema, o alguien se pone muy agresivo o muy sensible, porque es un tema tabú. Justamente por lo que estábamos un poco conversando antes, por el tema de las creencias, porque cuando hablar de plata nunca es hablar de plata. Sinceremos eso. Y es feo hablar de plata. Además que eres interesada, en nuestro país se dice materialista, mucho, rasca. Muchas mujeres, cuando, por ejemplo, tienen esta conversación en el noviazgo de, oye, ¿en qué régimen de bienes, por ejemplo, nos vamos a casar? O a mí me gustaría un régimen que donde los dos tuvieran unas reglas más equitativas, la sociedad conyugal, por ejemplo. Por Dios, pero ¿cómo ella se atreve a que no sea separación de bienes? Y eso les pasa mucho a las mujeres en Chile. Todavía está muy asociado que hablar de plata es ser interesada, a que rompe el amor o que en el fondo pone en jaque esta relación amorosa o la incondicionalidad. En circunstancias de que hablar de plata es simplemente encarnar a la adulta que somos. Como obviamente yo me tengo que hacer responsable de mi propio pasar y si en algún minuto determinado yo no puedo generar esos ingresos, no puedo perder mi autonomía. Porque hay una diferencia súper grande entre tener independencia económica, que es como tu facultad para poder generar la plata, de tener tu propia autonomía. Y llevémoslo al caso de tantas familias chilenas donde todavía en el año 2025 los cuidados siguen siendo asociados a alguien de la familia. Y no solamente en pareja, sino que también cuando se cuidan a los ancianos, se cuidan a alguna familiar, generalmente son las mujeres quienes asumen en eso en mayor medida. Hay cifras respecto a ello. Y pareciera ser que ese trabajo es invisible y no remunerado. Entonces, encarnar a la adulta significa, ok, yo voy a tomar una decisión laboral, voy a dejar de trabajar, voy a dejar de ganar dinero. Conversémoslo, pongámoslo sobre la mesa, cómo lo vamos a rectificar. A propósito del tema que estás tocando sobre las mujeres que en algunas etapas de la vida o siempre se quedan en casa al cuidado de los hijos, veamos el siguiente video. El otro día hablaba de los cuidados fantasmas. Son cuidados que lo realiza alguien, que tienen un costo, pero que nadie los ve. Al igual que la fuga de los gastos fantasmas. Por ejemplo, no, yo llevo a los niños al colegio, pero además tú tienes que criarlos de manera positiva. Entonces tú no les puedes pegar el chachazo ni nada. Entonces tú tienes que contenerlo emocionalmente. Y eso alguien lo hace con su costo de tiempo y espacio mental, pero nadie los ve. La pandemia nos dejó una oportunidad tremenda, que se visibilizaron finalmente lo que significaba estar 24/7 con niños. Cualquiera de los dos que se dedicó a criar en mayor medida tiene derecho a ser compensado por eso. Y eso es un derecho que surge al momento de la separación o divorcio. Rige para el matrimonio y para el acuerdo de unión civil, pero me parece absolutamente tardía. Incorporémoslo desde el minuto 1 y ojalá que nadie se tenga que demandar de compensación económica, porque esto ya lo resolvimos. Son tantas las mujeres que se dedican al cuidado de sus hijos y dejan de lado su propio desarrollo profesional, que muchas veces se les pasa el tiempo ya después de a los 40. Es difícil reincorporarse si no has desarrollado una carrera. A tu juicio, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan en la actualidad con el tema económico entre las parejas? Bueno, justamente cuando ocurre ese que para mí es como el punto esencial desde donde yo trato de entregar mi conocimiento, que es como valorizar los trabajos de cuidado y el costo de la maternidad y incorporar a la crianza dentro de esta estructura familiar. Esto es donde se empiezan si no los conversamos a tiempo, donde se empiezan a producir la gran mayoría de los problemas. ¿Por qué? Por lo mismo que tú dices, en el fondo se empieza a armar una distancia, sobre todo en las parejas heterosexuales, porque las parejas homosexuales a nivel de crianza se regulan un poco mejor, porque en el fondo no hay tantos sesgos presentes. No hay hijos también. O sea, cuando hay hijos, no hay tantos sesgos. En el fondo no hay un rol como cuidador y el otro proveedor. Entonces, si no lo hablamos a tiempo, se empiezan a producir esas distancias. Es decir, las mujeres, en el fondo, que asumen estos cuidados, dejan de ganar menos, o sea, ganan menos porque trabajan menos horas o simplemente renuncian, tienen peores cotizaciones, no tienen capacidad bancaria porque en el fondo tienen contratos más precarios o más malos, que no les dan financiamiento. Y ahí empieza a pasar de que el patrimonio familiar o lo que vamos juntando como familia se va juntando a nombre de uno de los dos.
Y se cruza, bueno, no tengo acá el libro, pero en el fondo mi libro se llama Lo Nuestro es Nuestro. Y pasa mucho. ¿Me traen el libro, por favor? Está en el comedor. Lo nuestro es nuestro justamente porque muchas parejas entienden de que lo nuestro es nuestro en la medida que estamos juntos. Pero una vez que nos separamos, cada uno con lo suyo, y si es que tú hiciste algún esfuerzo o te dedicaste en mayor medida a los cuidados, si te he visto no me acuerdo, básicamente. Y eso genera un dolor gigante y un quiebre tremendo en las relaciones de pareja, que si esa pareja sigue de manera separada es una falta de reconocimiento que no se va a subsanar y probablemente va a marcar también mucho la relación que vas a tener ya como padres separados. Y también hay algo que no es reconocido en la mujer, el parir. Imagínate un año entero llevar una guaguita en el vientre, después parir, que es un trabajo increíble. Todo eso tampoco está catalogado como un valor ni en dinero, y es algo que no se ve. El cuerpo, ¿sabían que se demora 7 años en recuperarse en vitaminas después de parir? Bueno,